El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un estudio extraordinario que será de grandes bendiciones para todos nuestros oyentes, para todos nuestros hermanos y hermanas a nivel mundial. Algunos hermanos me han escrito para que hablemos de este tema, del tema de la primera venida del Mesías, la segunda venida del Mesías y el arrebatamiento. Es un tema que ha sido de mucha discusión a nivel mundial, pero que hoy va a quedar totalmente claro porque lo vamos a revelar a través de las Escrituras, cumpliendo segunda de Pedro 1:20, que todas las escrituras de los profetas no es de interpretación privada, y que ninguna profecía ha venido a este mundo por voluntad humana, sino que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es quien revela los misterios que el hombre tiene que revelar, no nosotros mismos, ni por lo que nosotros creemos, tampoco por lo que nosotros creemos, ni por lo que nosotros pensamos. Debemos de hacerlo por las Escrituras. Ahora, preste la mayor atención posible, por favor, porque será de grandes bendiciones. El tema se titula La revelación de la primera, segunda venida del Mesías y el arrebatamiento. Las Escrituras es la única máxima autoridad para revelar sus propios misterios, pero dirigido siempre por el Espíritu Santo, quien es la promesa que el Eterno ha entregado a todos los creyentes a nivel mundial. Iniciamos. Es necesario que conozcamos que todos los profetas del antiguo pacto revelaron acerca de la primera venida del Mesías. El primero en revelarlo fue especialmente el profeta mesiánico, el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, donde se revela que el mismo Adón, el mismo Señor, os dará señal. Y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se llamará su nombre. Está hablando para el futuro. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con los hombres, Elohim con los hombres. El profeta Miqueas 5:2 revela la salida del Mesías para nacer en Belén, y dice la Biblia: pero tú, Belén, pequeña entre la pequeña de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas vienen desde los días de la eternidad y hacia la eternidad, porque Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es divino. Y les revelé en los videos anteriores cómo era él divino. Hoy vamos a hablar solamente de su primera venida. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 en adelante al 26, se revela cuando el malach Gabriel estaba entregando
especialmente la profecía para la primera venida del Mesías y también cuando iba a ser muerto en el madero. Daniel 9, 22 al 27 revela el versículo 22 que el malá Gabriel le dijo a Daniel: yo he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y se revela que fue dado la orden para que el profeta Daniel entendiera la orden y entendiera la visión. Esas 70 semanas de años, que equivalió a 490 años, está estipulada que después de la primera semana de 7 años, más 62 semanas de años, automáticamente serían 69 semanas de años, y al final de las 69 semanas de años, el Mesías fue muerto, mas no por sí. Murió, mas no por sí. Pero las Escrituras dan una gran revelación y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál fue ese pueblo? El pueblo del Imperio Romano. Y el príncipe que había de venir fue el príncipe de las legiones romanas, llamado Tito Vespasiano, quien destruyó la ciudad, destruyó el segundo templo, destruyó los muros y lo hicieron en tiempos angustiosos. En el año 70 después del Mesías fue que se cumplió esa profecía. Ahora, la primera venida del Mesías está profetizada especialmente a través de Berechí, a través de Génesis, que de la simiente de la mujer, referenciado a Eva, saldría especialmente la descendencia del Mesías, quien iba a herir en la cabeza a Satán, que ya se lo reprenda, y lo hirió cuando el Mesías murió en el madero. Al morir en el madero, todos los pecados a través de su sangre quedan totalmente redimidos. Y como dice Romanos 6, 3 y 4, juntamente crucificado con el Mesías, con Yahshua HaMashiach, con Jesús el Mesías, en el bautismo para muerte. Porque eso es la señal para que se cumpla las Escrituras de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, cuando Cristo muere en el madero, comienza la gracia. Romano dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe en el Mesías. Esto no es de nosotros los hombres, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso el misterio del arrebatamiento de la iglesia comienza a través del gran misterio que no se le reveló a ninguno de los profetas del antiguo pacto, solamente a Rasaúl, solamente al apóstol Pablo, como lo vamos a revelar por las Escrituras. Romanos 16, 25 al 27, tomen nota por favor. Dice que la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, ya Dios solamente se lo había revelado a Pablo,
para la predicación del Evangelio. Y ese misterio de salvación para los creyentes, escuche lo que le estoy revelando, para los creyentes, especialmente está revelado en Efesios capítulo 2, versos 6 y 7, donde el misterio está siendo revelado de una manera extraordinaria. Se revela que no ha sido por sabiduría humana y que esa sabiduría venía de Dios, no venía por mandamiento de hombres, ni por los príncipes de este siglo que perecen. Por eso Pablo confirma que esa sabiduría que viene de Dios, especialmente estaba confirmada que era el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál gloria? Ningún ser humano es predestinado, pero la iglesia sí es predestinada. Todos los creyentes juntos que forman el cuerpo del Mesías son predestinados, como será revelado. Ese misterio que estaba oculto desde la eternidad para la salvación y el arrebatamiento de la iglesia, solo le fue revelado a Pablo. Ahora escuche claro, escuche con mucho cuidado. ¿Qué dicen las Escrituras? En Efesios 3, del 3 al 10, hay una gran revelación que revela que el misterio de Cristo es el misterio para la iglesia. Y el versículo dice 5, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a los apóstoles. Por eso el Espíritu Santo reveló a Pablo que ese misterio era para dárselo a conocer a la iglesia, comparada y comprada con el precio de sangre a través del segundo pacto hecho por el Mesías en el madero. Revela que los gentiles son coherederos y son miembros del mismo cuerpo. Por eso las Escrituras revelan que los gentiles participaron de la promesa del cuerpo del Mesías, porque Yahshua Jesús, por medio del Evangelio, por eso ese misterio que se mantuvo oculto está revelado y confirmado. En Efesios 3:9 se revela que Pablo confirma que a él se le entregó el misterio. Y escuche lo que le voy a revelar. Dice las Escrituras que ese misterio era confirmado para abarcar la unidad de la fe en el Mesías y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Por eso la iglesia comprada con precio de sangre, que es predestinada, porque el mismo Pablo explica en Efesios 2, del 11 al 14, que en otros tiempos, a los incircuncisos, por la llamada circuncisión,
hecha con mano de carne, porque en aquel tiempo estábamos sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y ahora en el Mesías, escuche ahora, y ahora en el Mesías, dice la Biblia que tenemos la promesa y la esperanza, porque antes estábamos sin el Mesías y sin Dios, y ahora en el Mesías, por medio de su sangre, se confirma que Dios, tomando en cuenta al pueblo gentil, en el ministerio de Pablo, Dios tuvo misericordia de Pablo y le entregó el misterio del arrebatamiento de la iglesia, el cual en otro tiempo no éramos pueblos. Por eso a Pablo fue el único hombre en este planeta en revelarle el misterio oculto del arrebatamiento, como lo revela Colosenses 1, 25 y 26. Se revela el mismo misterio que había estado oculto desde tiempos eternos. Y ese misterio es relacionado nada más y nada menos que al arrebatamiento de la iglesia, como está confirmado en Primera de Corintios 15, 51 y 52, donde se revela que Pablo dijo: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en el momento que será rápido, y los vivos en el Mesías serán arrebatados a las nubes, confirmando el misterio de Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que revela el arrebatamiento hacia las nubes, y se revela no a través de la palabra de Pablo, sino en palabra del Adón, del Señor, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, Él mismo descenderá del cielo a las nubes para allí recibir a los redimidos del Mesías y estar con ellos para siempre. Tanto los muertos en el Mesías como los vivos en el arrebatamiento, ambos subirán de la tierra a las nubes, a diferencia de la segunda venida, que será de las nubes hacia la tierra, como lo vamos a confirmar y lo vamos a revelar. La segunda venida del Mesías está profetizada en el Antiguo Pacto por los profetas, y uno de los profetas, Zacarías 12:10, revela que Elohim dice en Zacarías 12:10: mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero ¿a quién van a mirar? ¿Quién fue traspasado? Van a mirar a Yahshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, quien traspasaron en el madero y quien vendrá en su segunda venida. ¿Cómo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Zacarías 14, del 1 al 4 dice que cuando Él venga en su segunda venida, va a reunir todas las naciones. Él mismo la va a reunir cuando vayan a entrar a Jerusalén, y cuando entren a Jerusalén,
entonces ahí se va a desatar el día del Señor, que es el día de su ira. Por eso está confirmado en Zacarías 14:4 que cuando Él descienda de las nubes a la tierra, al monte de los olivos, pondrá sus dos pies en el monte de los olivos y el monte no podrá soportar la presencia del que viene. Y por eso será partido en dos mitades. Y se hará un valle, porque la presencia de Dios será tan grande que la tierra no podrá soportar su presencia. Confirmado su segunda venida. Mateo 24, 29 al 31. Después de la gran tribulación, la luna, el sol, no darán su resplandor, y cuando este evento ocurra, entonces dice la Biblia que aparecerá la señal del Ben Adaham, del Hijo del Hombre, en las nubes, con grandes señales y poder y prodigio, cuando vaya a descender para rescatar a Israel a través de lo que enseña Zacarías 14 del 1 al 4. Dice la Biblia que cuando el Mesías descienda de las nubes a la tierra, se cumplirá Mateo 25, 31 al 33, que confirma que el Hijo del Hombre, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, vendrá con todos los malajines y se sentará en su trono en el monte Sión, donde allí serán los convidados para el reino milenial. Y por eso está confirmado que la segunda venida es desde las nubes hacia la tierra, y el arrebatamiento es desde la tierra hacia la nube. Están confirmadas las dos diferencias, que el arrebatamiento es de abajo hacia arriba, de la tierra a las nubes, confirmado en Primera de Corintios 15, 51 y 52, y confirmado en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Y que la segunda venida es desde las nubes hacia la tierra, confirmando Zacarías 12, del 1 al 4, Zacarías 12, 10 y Zacarías 14, 9, que vendrá con un solo nombre, y su nombre es Yahshua, y él vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. El Eterno los bendiga a todos.